Yoon Suk-yeol fue destituido formalmente como presidente de Corea del Sur este 4 de abril. El Tribunal Constitucional aprobó por unanimidad la moción de destitución contra Yoon. Este dictamen fue leído a las 11 de la mañana y tuvo una duración de 22 minutos. Como consecuencia, ya el expresidente Yoon y su esposa Kim Gon-hee deberán abandonar la residencia presidencial. También se les retirarán todos los beneficios otorgados a los exmandatarios, como por ejemplo una pensión mensual de aproximadamente $14.000, oficinas, secretarios y otros apoyos. Solo se mantendrán parcialmente los servicios de seguridad personal. Convertido nuevamente en ciudadano común, el expresidente deberá enfrentar un juicio penal por su presunta implicación como cabecilla de una rebelión relacionada con la proclamación de la ley marcial de emergencia el pasado 3 de diciembre. Según la oficina presidencial, Yoon habría seguido con calma la sentencia del tribunal por televisión desde la residencia y aunque inicialmente tenía previsto presentarse en el tribunal, decidió no hacerlo considerando el posible caos en los alrededores y la necesidad de mantener el orden y por cuestiones de seguridad. Esta decisión del tribunal entra en vigor inmediatamente tras su emisión, por lo que Yoon perdió su cargo en el acto y debe desalojar de inmediato la residencia presidencial. Pero aún no se ha determinado cuándo efectivamente abandonarán él y su esposa la residencia. No obstante, como se deben establecer medidas de seguridad, es posible que permanezcan unos días más en la residencia presidencial. Cabe recordar que la expresidente Park Geun-hye también dejó la Casa Azul 2 días después de su destitución en 2017, trasladándose a su residencia en 12 de marzo de ese año. Este proceso completo, desde la proclamación del estado de emergencia el pasado 3 de diciembre hasta la destitución efectiva, claro, ha tomado más de 120 días. Recordemos, ese 3 de diciembre, apenas 2 horas y 40 minutos después de la declaración de la ley marcial, el Parlamento se reunía de forma extraordinaria y aprobaba una resolución para exigir el levantamiento inmediato del estado de emergencia. Estos eventos marcaron una cadena de hechos sin precedentes en la historia constitucional del país. Y esta destitución provocó una fuerte volatilidad en la bolsa, con subas repentinas de las llamadas acciones temáticas vinculadas a posibles candidatos presidenciales. Claro, algunas empresas aumentaron su cotización en hasta 30% y otros cayeron dramáticamente. Por ejemplo, como una empresa asociada a Yoon, y esto ilustra cómo los vaivenes políticos afectan directamente a los valores. Y apenas minutos después de todo esto, los principales portales coreanos como Naver, Daum y Nate actualizaron automáticamente su información designando a Yoon como expresidente, mientras que su esposa como ex primera dama. Con el cargo presidencial vacante, se activó oficialmente el calendario para una elección anticipada. Según la ley electoral, los comicios deberán realizarse en un plazo máximo de 60 días, por lo que la fecha límite sería el 3 de junio. Actualmente hay una presidencia interina ocupada por el primer ministro Han Duck-soo. KakaoTalk, la principal aplicación de mensajería de Corea del Sur, sufrió una interrupción de servicios aproximadamente 8 minutos entre las 11:24 y las 11:32 de la mañana, afectando tanto la versión móvil como la de escritorio. La empresa atribuyó el incidente a un aumento repentino de tráfico y, por supuesto, ha sido trending topic en las redes sociales. El gobierno de Estados Unidos expresó su respeto por la decisión del tribunal y además reafirmó su intención de trabajar para garantizar la estabilidad y continuidad de la alianza entre ambos países hasta la elección del nuevo mandatario. También reiteró su compromiso con la defensa de Corea del Sur y la cooperación bilateral en seguridad. En el mundo del entretenimiento se están viendo reacciones también. La actriz Kim Kyu-ri subió una foto en donde se ve una cebolla de verdeo cortado y ramyeon, ¿no? Fideos instantáneos. Es que la destitución en coreano es pamyeon y pa en coreano es verdeo y myeon se refiere a fideo. La actriz Shin So-yul subió una historia celebrando esta decisión. Park Ji-young también subió una historia con una captura en donde el tribunal daba su veredicto. Bueno, esta es la historia del día en Corea. Gracias por su interés. Cuídense que son muy valiosos y valiosas. Te quiero. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.